Camino lento pero seguro. Gracias. Ayúdanos, Señor, a transitar por él. Acompáñanos en el trayecto, Señor. Danos tu poder. Señor, que la vida cada día pueda ser mayor en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tú seas el agua de vida y el pan de vida durante este recorrido por este desierto que es el mundo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por todas las peticiones que se han hecho. Gracias. Señor, te pedimos por los hermanos, que tú traigas hermanos a la congregación, que añadas a nuestra congregación hijos tuyos, Señor, que ya son salvos, pero que necesitan el perfeccionamiento. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Da testimonio, Señor, de tu palabra, trayendo, Señor, hermanas y hermanos que te amen, hijos tuyos que quieran conocer la libertad que hay en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Mi amada y dulce esposa tiene una palabra. Amén, hermanos. Amén. Agradecidos al Señor por estar en esta mañana, amén, junto a los hermanos, gracias al Señor, amén. Nosotros sabemos que hemos entendido, le damos gracias al Señor porque los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, amén, para poder entender estas cosas que están ocultas, no porque el Señor las haya ocultado, sino porque se disciernen espiritualmente, amén. Dice que, hablando a aquellos conocedores de la ley, ¿no? El Señor dice que queriendo ser sabios se hicieron necios, amén. Porque conocen la palabra escrita, pero el entendimiento de ellos todavía está embotado, está oscurecido, amén. ¿Por qué? Porque no reciben al Salvador. Y lamentablemente en este tiempo, ¿no? También, como leí ayer mi esposo, quiero compartir ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, ¿no? Siguiendo la lectura de lo que él estaba compartiendo. Zarparon hacia Antioquía de Pisidia. Y ahí donde leyó mi esposo, en el versículo 17, vemos, ¿no? Siempre decimos nosotros por lo que está escrito en la palabra, que el discurso de Esteban fue la última oportunidad para el pueblo de Israel como nación, porque el pueblo de Israel, el Señor estaba esperando que el pueblo como nación, ¿no? Los principales, los sacerdotes, los que estaban a cargo de la ley de Moisés, reconocieran que se había cumplido todo lo que estaba escrito del profeta, amén, del Señor Jesucristo por los profetas. Ellos tenían que reconocer que el Mesías había venido y que ellos lo habían crucificado, como lo dice Pedro en su discurso y como lo dice Esteban también en su discurso, amén. Pero ellos no reconocieron, sino que dice que ellos supieron que eso era la verdad, pero en lugar de ocurrir lo que el Señor esperaba, que ellos reconocieran y lo aceptaran y lo recibieran, y juntamente con eso recibir toda la bendición de Dios, se enojaron y encarcelaron a los discípulos, ¿no? Matido por hombre, porque cuando Judas es muerto y tienen que completar los 12 que el Señor había levantado mientras él anduvo sobre la tierra, dice que tiraron suerte para ver sobre quién caía la suerte. Y cayó sobre Matías para llevar mi nombre ante los gentiles, ante los principales, ante todas las naciones, ¿no? Entonces Pablo se ve obligado primeramente a llevar el mensaje al pueblo de Israel, el mensaje del nuevo pacto, amén, al pueblo de Israel, como dice ahí en el versículo 17, amén, hermano. Nosotros hablamos de esto como si los hermanos entendieran. Hay muchos que tal vez no saben ni de qué estamos hablando. Pero ¿por qué no saben de qué estamos hablando? Porque no inclinan el oído, como dice el Salmo 45, amén.
El Salmo 45 dice, oye hija mía, e inclina tu oído, dice, ¿no? Y dice, y te amará, dice el rey, algo así, ¿no? Y te llenará de hermosura, te vestirá de vestido bordado y cuantas cosas, amén. Pero acá dice el apóstol Pablo, dice, ¿no? Entonces Pablo levantándose, hecha señal en silencio, el versículo 16, con la mano dijo, varones israelitas, fíjese a quién va dirigido el mensaje, ¿no? Dice varones israelitas. Dios le está dando, Dios le está dando la oportunidad ya no a la nación de Israel, sino a Israel como parte del nuevo pacto, como individuos. Entonces él le dice, varones israelitas, amén, varones israelitas, y los que teméis a Dios, fíjese, porque en todo tiempo había personas que temían al Señor. El Señor siempre dijo, me guardaré un remanente, dijo, ¿no? Él siempre se guardó un remanente en el pueblo de Israel. Entonces él le hablaba y estaba ahí Dios dándole una nueva oportunidad, no a Israel como nación, sino a aquellos que amaban al Señor, amén. Y ahí él les habla, varones israelitas y lo que teméis a Dios, el Dios de este pueblo Israel. Y bueno, ahí empieza el mismo discurso que Pedro da después que es lleno del Espíritu Santo, que Esteban da, trayéndoles a la memoria, ¿no? Cómo Dios había escogido al pueblo de Israel para tratar con ese pueblo como nación y cómo ellos les habían despreciado. Pero después ahí donde leyó mi esposo, en el versículo 32, ¿no? Después que él le habla de la crucifixión del Señor, dice en el 32, y nosotros también, dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Fíjese, ¿a quién había sido hecha la promesa? Al pueblo de Israel. Por eso cuando el Señor Jesús, hombre, el Señor Jesús, el Dios de todos los tiempos, tomó cuerpo humano, como dice Filipenses, Él tomó un cuerpo humano, se humilló a sí mismo, tomó un cuerpo humano y vino a cumplir las promesas que estaban escritas sobre Él para el pueblo de Israel. Entonces, todas las palabras que el Señor Jesús habló mientras Él anduvo sobre la tierra, lo habló para el pueblo de Israel. Por eso hoy está la confusión tan grande dentro de todas las congregaciones cristianas que no conocen la palabra. ¿Por qué? Porque malinterpretan las palabras que el Señor Jesús, siendo hombre, habló al pueblo de Israel y lo aplican a la iglesia en nuestro tiempo, olvidándose que cuando el Señor participa la última Pascua judía, que el hermano lo trató en la radio el otro día, la última Pascua judía la participó el Señor Jesús con sus discípulos. Él le dijo a los discípulos, vayan, preparen el lugar y vamos a participar de la Pascua. Esa fue la última Pascua. Por eso dice, después de haber cenado, ¿cómo participó la Pascua? Con hierbas amargas, seguramente lo hicieron apresuradamente como el pueblo de Israel lo participaba, como él mismo había dado las instrucciones para que el pueblo de Israel participara, amén. Pero dice, después de haber cenado, después de haber comido la última Pascua. ¿Por qué? Porque como decía el hermano Nicolás en la radio, la Pascua se derramaba a través del sacrificio, amén, a través del sacrificio del Cordero perfecto. Ellos tenían que buscar, en la nación de Israel, la instrucción era que tenían que buscar un cordero sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, y lo tenían que sacrificar y comerlo. Amén. Y si ese cordero no era suficiente, eran muy pocos en la familia, había que invitar a otros y participar todos juntos con hierbas amargas, recordando que ellos habían sido esclavos, el pueblo de Israel, allá en Egipto, y que Dios los había liberado con mano poderosa. Amén. Esa era la Pascua que ellos participaban.
Por eso nosotros hoy, el apóstol Pablo, que es nuestro maestro, dice, Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces dice, después de haber cenado, dice, tomó el pan, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Amén. Entonces, hermanos amados, poder entender, estoy alargando un poco porque sé que mi esposo está ahí hablando con el joven. Y entonces, después de estas cosas, el Señor tomó, y acá en el versículo 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y se reunió con sus padres y vio corrupción. Vio corrupción, ¿por qué dice? Porque Él no resucitó como nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, para vivir para siempre. Amén. Él durmió, dice, con sus padres, hasta que venga el día de la resurrección para todos los hombres. Amén. Aquel día que todos esperamos cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros seamos arrebatados en las nubes y nos encontremos con aquellos que durmieron antes que nosotros. Amén, amados hermanos. Entonces, el pueblo de Israel no pudo ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento cuando el Señor Jesús vino a la tierra como hombre. Él vino a cumplir las promesas hechas a los padres, ¿no? Y cerraron sus ojos, sabían que era la verdad, porque Dios da testimonio de su palabra. Sabían que era la verdad, pero ellos cerraron sus ojos, amén. No quisieron ver. Dice, aún Gamaliel, que era un maestro de la ley y temeroso de Dios, le dijo a los principales, dice, hermanos amados, no sea cosa, dice, que estemos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que ningún hombre podía hacer las señales que Jesús había hecho mientras andaba sobre la tierra si Dios no estaba con él, amén. Y así hoy también, hermanos amados, el Espíritu Santo de Dios da testimonio de su palabra, amén, de su palabra en nuestro espíritu. Aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, Dios da testimonio de su palabra en nuestro espíritu, pero está en nosotros, como los judíos, recibirlo o no. Amén. Ellos decidieron como nación rechazar al Mesías que Dios les había prometido durante tantas generaciones y recibieron la consecuencia. No pudieron recibir las promesas hechas a los padres. Dios no los desechó para siempre, pero hoy como nación Dios ya no trata con ellos, trata con ellos como individuos. Por eso Pablo, cuando se dirige ahí, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Amén, amados hermanos, que nosotros seamos dóciles al trato de Dios con nosotros en nuestra vida por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Si no lo entendemos completamente, tenemos que orar al Señor, porque Pablo mismo oró por los efesios para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y que ellos pudieran conocer al Señor Jesús y a Dios mismo obrando en sus vidas. Amén, amados hermanos, que Él añada bendición a su vida. Ocupémonos, avivemos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ese fuego del don de Dios que fue puesto en nosotros, dice, por la imposición de las manos, amén, de aquellos que oraron por nosotros. Amén, amados hermanos, amén, que el Señor añada bendición a nuestras vidas, amén. Bueno, damos gracias al Señor. El Señor bendiga a mi esposa. No sé si la hermana tiene algo para decir. Hermana Mari, no. Hermana Andrea, por favor. Gracias, Señor Jesús. Me saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor que llegamos. A mí me gusta mucho el versículo 13, el capítulo 13, ¿no? Pero ya cuando está terminando, de que Pablo se fue a los gentiles, dice. No, y los gentiles gozosos de que la palabra también haya ido a ellos, porque la palabra había venido para, como decíamos, ¿no?
para un pueblo específico, en un tiempo específico y con un propósito específico, ¿no? Sí. Pero como ellos no se vieron dignos de recibirlo, fue a los gentiles. Y los gentiles lo recibieron gozosos, ¿no? Pero quería compartir acá, por ahí saliendo un poquito del tema, en Gálatas, pero 2. En el 2:3. Dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y en el 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿No? Y veía esto, ¿no? Que no accedían a volver a la ley ni por un momento, ni por una hora, ni por un segundo, ni por nada. No accedieron ellos a volverse atrás, habiendo salido de la esclavitud, volver a estar ahí, no, ni un momento acceder, ¿no? Y ahora que estamos viendo, ¿no? Ahora puedo diferenciar un poco mejor lo que es el hablar del reino con el hablar de la gracia y cómo podemos distinguirlo en otros, ¿no? Hermanos que todavía no conocen la gracia, ¿no? Y mientras estamos ahí, nosotros no acceder ni un momento, porque a veces sin darnos cuenta accedemos un poquito, porque son nuestros familiares o porque, bueno, para ganarlos de alguna manera, pero Pablo decía que ellos no accedieron ni un momento a volverse otra vez a la esclavitud. Y así nosotros, ¿no? Poder estar firmes en lo que hemos creído ahora, ¿no? En esta gracia que hemos creído y no acceder ni por un momento, ni porque pase lo que pase, volvernos atrás y volver otra vez a esa esclavitud, ahora que hemos sido libres, ¿no? Bueno, quería compartir esto, lo leía toda la semana con Nico y le mostraba y le decía, ¿no? Y le daba gracias al Señor por haber abierto nuestros ojos, como hizo el apóstol Pablo orando por los efesios, y así nosotros orando para que aquellos también puedan ser abiertos los ojos del entendimiento, ¿no? Que el Señor nos bendiga, ¿no? Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar un coro y vamos a levantar la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Le voy a pedir al hermano Nico que se pueda levantar la ofrenda. Amén. Y vamos a orar por este joven también, que es un hermano que está pasando por una situación. El Señor lo ayude y lo fortalezca. Vamos a orar. Ahora vamos a cantar un coro. Vamos a orar por ellos. Sí. Sí. Vamos a cantar un coro para alabar al Señor. Y levantamos la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. El 255 de nuestro himnario. Padre amado, necesito de ti. Padre amado, necesito de ti. Padre amado, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Jesucristo, necesito de ti. Jesucristo, necesito de ti. Jesucristo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Espíritu Santo, necesito
Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Trino Dios, necesito de ti. Trino Dios, necesito de ti. Trino Dios, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Padre amado, estamos delante de tu Gracias, Señor presencia. amado. Gloria Te a tu damos nombre, gracias, Jesús. Señor, porque tú nos bendices, Señor. Sí, Nos Señor. has bendecido, Señor, en Cristo, Señor, Gloria a tu abundantemente, nombre, Señor Jesús. amado. Te rogamos, Señor, por la declaración de fe de los hermanos, Señor, Sí, por Señor. aquellos que están pasando por necesidad, Señor, que tú le proveas, Señor, como siempre lo has hecho, Señor, Sí, Señor. conforme a tu voluntad. Bendice también la vida de tus siervos, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo y úsalo, Señor, para traer la palabra que necesitamos en esta mañana, Señor. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Y estamos leyendo ahí en el capítulo 13 de los Hechos. En el versículo 4. Entonces, enviado el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, perdón, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿No? Sabemos que este falso mago, ¿no?, que se menciona aquí, que se lo llamaba así, llamado Bar Jesús, que significa el Salvador, ¿no? Así significa este nombre. Pero también era llamado de otra forma este mago, Elimas, perdón, ¿no? Que era, ahí ya es un nombre espiritual, digamos. Era un hombre que practicaba el ocultismo, la magia y todas esas cosas. Y eso es una figura, ¿no?, de aquellos que tratan de impedir, ¿no?, porque dice que él estaba con el procónsul, ¿no? Es una figura de aquellos que quieren impedir que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Y dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Y entonces nosotros tenemos una mirada que toda la gente son buenas, ¿sí?, y que todos los que hablan espiritualmente son de Dios. Pero yo creo que esa mirada está equivocada. Nosotros tenemos que discernir y llamar las cosas como son. Hay personas que están en contra del Evangelio. Hace muchos años, más o menos, yo tendría en aquel tiempo 23, 24 años más o menos. Y habían, acá los hermanos se sentaban atrás, los que tenían ministerio. Pero eran hombres sencillos, hombres que no tenían el conocimiento que tenemos hoy de la Escritura. Pero eran hombres sencillos, hombres que amaban al Señor.
que dedicaban su vida, ¿no? Que trataron de que toda su casa fuera un testimonio de que ellos eran creyentes. Pero después, esos hombres manejaban la iglesia como podían, pero después se fueron introduciendo, ellos mismos permitieron por el desconocimiento de la palabra, porque no había una firmeza en el conocimiento, empezaron a permitir a hombres carismáticos, hombres que tenían plata, negocios, ¿no? Hombres cararrotas, ¿no? Embusteros, le empezaron a dar los púlpitos. Y claro, ellos se hacían pasar por personas conocedoras de la Escritura, y nosotros, como no teníamos, o esos hombres que estaban antes no tenían conocimiento de nada de las Escrituras, no tenían conocimiento, entonces eran engañados, y ellos los ponían en los púlpitos, le daban el mensaje, le poníamos como ancianos, como evangelistas, como copastores, y así le dieron los púlpitos a esos hombres. Y así se echó a perder la iglesia, ¿no? Esa iglesia pentecostal generó lo que hoy es la iglesia mundana, ¿no? Es lo que generó. Fue todo un engaño. Por eso es orquestado por Satanás mismo. Y nosotros hablábamos lengua y bueno, y alguno profetizaba, pero el diablo no le tuvo temor a eso. Porque la espada del Espíritu para hacer retroceder al diablo no son las lenguas. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿No? Porque cuando uno está firme en sí, ¿no? De lo que cree, entonces el diablo no lo puede tocar. El diablo no va a pelear con un cristiano que está armado, que tiene la espada del Espíritu en la mano, en el corazón. Por eso dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que ocurrió. Y así como vamos a la historia reciente, tenemos que ir a la historia que fue al principio. ¿Cómo se introdujeron estos Bar Jesús o Elimas en la iglesia? Porque al principio, como ocurrió en la iglesia de Éfeso, ellos llamaban la cabeza, pero después nos vemos en Pérgamo estableciendo doctrinas, ¿no? Y dirigiendo la iglesia. Eso pasó allá en el principio, y hoy la iglesia está completamente corrompida, ¿no? Y hoy los púlpitos los tienen ellos. Hoy va un hombre espiritual a esas iglesias y no lo van a recibir, ni a él ni a su mensaje, no lo van a recibir. Y eso lo estamos viendo recién ahora, porque hace poco tiempo nosotros pensábamos que yendo a la iglesia de ellos, nosotros yendo a la iglesia de ellos, que ellos iban a abrir su mente y su corazón y no iban a darle valor al mensaje o al Evangelio de la Gracia. Pero nosotros tenemos que ser invitados ahí. Pablo no fue invitado y no fue escuchado, pero sin embargo fue invitado por los gentiles y fue escuchado. Pero nosotros tenemos que ser invitados para ir, o el Espíritu Santo nos tiene que mandar. Pero bueno, entonces fíjese, el Eminas, este era un mago, era un hipnotizador, era una persona que tenía, ¿sabe cómo se hipnotiza a la gente? ¿Ustedes saben hipnotizar a la gente? Yo sí sé hipnotizar. ¿Usted no? ¿Cómo se lo hipnotiza a una persona cuando una persona va al médico? ¿Cómo le hipnotiza? No, dicen, agarra un relojito y se lo pone así, o le da pone algo que gira y parece que lo hipnotiza. No, la persona es hipnotizada con la palabra, porque el médico lo va llevando. Esas figuras que pone es para engañarlo, por así decirlo. Pero la palabra es lo que hipnotiza. Y este hombre usó la palabra, no la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Sino que usó palabras humanas o satánicas para engañar. Y fíjese que la iglesia
Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero prevaleció. El infierno entero se metió dentro de la iglesia. ¿Vio? Pero ¿qué iglesia? Una iglesia que no tenía conocimiento de la palabra. Por eso hoy están en los púlpitos de ellos, están los hipnotizadores. Y lo tienen embobado los hermanos, como nosotros estuvimos embobados. Pero nosotros por lo menos fuimos administrados por hombres que eran sencillos, que no conocían la palabra, pero amaban al Señor. Pero hoy olvídese de eso. Hoy se busca la batalla más grande que hay hoy en este tiempo y hasta que venga Cristo es por las almas. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 18 creo que está. ¿Y qué es el alma? El alma es el asiento de las emociones, de las intenciones y de los deseos. A ver. Dice, cuando es caída la Babilonia. No sé si en esta versión dice así. En el versículo 3, ¿no? 13. Sí. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. 13. ¿Eh? 13. ¿13 o 3? 13. Ah, 13. Pues yo voy a seguir leyendo el 3, amor. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella os ha dado, y págale el doble, según sus obras. El cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Está hablando de la Iglesia Católica y de sus hijas, ¿no? Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Hoy la batalla es por las almas de las personas. Lo que más le importa al diablo es el alma de las personas. Por eso el diablo hizo una religión, ¿no? Una religión muerta, ¿no? Como es legalismo, como predicó, y eso predicó la Iglesia Evangélica Pentecostal. ¿Por qué? Porque la Iglesia Evangélica Pentecostal no le dio valor a la palabra de Dios, sino que fueron detrás de los dones del Espíritu Santo, dones de lengua, don de sanidad, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, que no hay que ir ahí, pues no, sin antes primero leer la palabra. No vayamos ahí, eso Dios nos va a llevar.
Y no toda la iglesia tiene que ir ahí, sino que ahí van los ministros más, a adquirir el conocimiento de los dones para transmitirlo a la iglesia. Entonces la iglesia puede traer los dones y no puede traer la palabra. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Fue engañada. No, fue engañada la iglesia en aquel tiempo. Y puso en los púlpitos a los discípulos de Satanás, a los magos, ¿no? Los puso, y ellos nos llevaron a nosotros a vivir en una religión muerta como es la legalidad. Y nos dijeron a nosotros que nosotros no éramos salvos si no cumplíamos los mandamientos y si no permaneciésemos fieles hasta el fin, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve un pastor que fue un hombre de Dios, pero no conocía la palabra. No tenía ni idea de lo que la palabra decía, el pastor mío. Pero era un hombre de Dios, un hombre verdadero de Dios. Pero bueno, ahora la lucha es por las almas, ¿no? Y la Iglesia Católica es la madre, o es el instrumento más grande que usa Satanás para ganar las almas, ¿no? Y sus hijas. Las hijas de la Iglesia Católica son todas las denominaciones, sea cual sea, no voy a dar nombres. La única iglesia que no es hija de la Iglesia Católica Apostólica Romana es la Iglesia de Filadelfia. Esa iglesia de Filadelfia viene de la iglesia de Éfeso, aquellos que estaban sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y la iglesia de Esmirna, que fueron los mártires que en la primera época, en la primera parte de la historia de la iglesia murieron, no con muerte de tormento, perdieron la vida por causa del Señor. Pero nosotros no venimos de la Iglesia Católica Apostólica, sí, no, pero yo iba a la iglesia, sí, pero nosotros no venimos de la Iglesia Católica Apostólica. Nosotros no enseñamos la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso cuando dicen los hermanos, hoy tenemos la Santa Cena, nosotros no aceptamos eso, porque no dice la Biblia así. La Biblia dice la mesa del Señor, porque la Santa Cena es una expresión católica apostólica romana, y esa Santa Cena también tiene las iglesias protestantes, la Santa Cena, ¿no? Entonces, este mago aquí, este mago que contradijo a Pablo, no, porque ellos están para contradecirnos a nosotros. Si ellos nos pudieran quitar la vida a nosotros, porque nosotros todavía no empezamos, pero va a haber una generación que va a ir en aumento y va a predicar este mensaje y solamente el Señor les puede liberar del martirio, solamente el Señor, pero el trabajo es que hacerlo igual. Entonces, volviendo ahí a Hechos capítulo 13, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ellos nos quieren apartar de la fe a nosotros. Y nos apartaron de la fe porque todos los hermanos legalistas que están en las iglesias pentecostales, ellos pensaron con la fe. Pero después, a través de la religión muerta que el diablo creó, lo sacaron de la fe y lo llevaron a las obras. Porque cuando uno recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cómo lo recibió? Por fe. ¿Qué le dijeron? Crea en el Señor Jesús. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y usted va a ser salvo. Pero resulta que cuando nos trajeron a la iglesia, ¿ahora qué tengo que hacer? Tenés que venir a la iglesia. Y en la iglesia nos decían que éramos gusanos, perros y chancho, ¿no? Y que para ser salvos tenemos que permanecer fieles hasta el fin. Todo es engaño, ¿no? Que no fue un engaño tal vez consciente, sino inconsciente, pero el que era consciente era Satanás. Satanás estaba detrás de eso, de esa predicación. Como decía la hermana Verónica, que donde vive la mamá de ella no hay iglesias que tengan este mensaje, no hay. Nosotros cuando empezamos a recorrer este camino de gracia, le decía a mi esposa que nos fuimos de la iglesia legalista, y ahora ¿dónde vamos? Y mirábamos para allá legalista, mirábamos para allá legalista.
para allá legalista, todo el mundo legalista, no había una iglesia de gracia. Entonces el Señor me llevó, ¿no?, a construir una iglesia acá, para que nosotros pudiéramos enseñar el Evangelio de la gracia, pudiéramos enseñar este Evangelio. Y así pudimos nosotros, por medio de lo que nos fue guiando del Señor, el Espíritu Santo, pudimos acoger a muchos hermanos legalistas que aprendieron la gracia juntamente con nosotros. Hay muchos, y habrán multiplicado muchísimo. Pero ellos están para perturbar la fe de los hijos de Dios. Porque los hermanos que están en la iglesia legalista son personas que aman mucho a Dios, que aman mucho a Jesús, pero son carentes de conocimiento. No le dan valor a la palabra, le siguen dando valor a los dones, al esfuerzo, al sacrificio, en vez de darle valor a la fe. ¿Qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra? El justo por la fe vivirá, no por obras. Porque si es por obras ya no es por gracia. Así dice la Escritura también. Entonces fíjese, no tenemos que hablar mucho tiempo de esto, pero este es el tiempo para hablar, porque hay un tema más excelente que hablar de todo esto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia que se está preparando para el encuentro con su amado. Yo entiendo eso, que ese es el tema que nosotros tendríamos que hablar, pero este es el momento que Dios nos ha dado para hablar sobre estos temas, ¿no? Y para defender este Evangelio de la gracia, establecerlo bien, ponerlo bien en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿vio? Porque sabemos que Elimas estaba lleno del espíritu de Satanás, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por eso lo pudo vencer. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a ellos? Tenemos que llenarlos con el Espíritu Santo. Y tenemos que buscar esa renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo buscamos la renovación? ¿Cómo encontramos? Ayunando y orando antes. Para ser renovado con el Espíritu Santo, ayunábamos y orando. Y el Espíritu Santo nos renovaba. Pero ahora ya tenemos otro conocimiento. ¿Cómo nos renovamos con el poder del Espíritu Santo? Manteniéndonos firmes en la fe, sin movernos de la palabra. Sin movernos y vivir la palabra. Que la palabra sea verdadera en nosotros. Y yo le aseguro que usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Y sin orar y sin ayunar. Va a ser lleno del Espíritu Santo solamente por permanecer fiel, firme. Que no hay que orar ni ayunar. No, por supuesto, usted tiene que ayunar y orar cuando usted sienta de parte de Dios. Pero para ser lleno del Espíritu Santo hay que permanecer firme en la fe, firme en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así y así yo creo. Y van a venir Elimas a querer moverla de la fe, a usted y a mí también. Y nosotros le decimos no. En un tiempo, cuando casi nadie hablaba la palabra, yo hablaba la palabra siempre. Y los hermanos decían, con vos no se puede hablar porque vos siempre salís con la palabra. Vos todo la palabra. Dejá la palabra. Vamos a dejar la fe y vamos a hablar. No, le digo, no voy a dejar. No voy a dejar la fe para hablar con vos. Yo hablo por la palabra. Si ahí está la verdad. Entonces dice que Pablo, que era Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, lo miró a los ojos. No es que le esquivó, ¿vio? Lo miró a los ojos. ¿Vio que nosotros agachamos la vista? No tenemos que agachar la vista. Y no es cuestión de orgullo acá, sino de confrontar al diablo. Dijo, oh, lleno de todo engaño. Bueno, hermanito, Dios ya te va a hacer entender. Ahora no lo entendés, pero ya lo vas... No, yo creo que el Espíritu Santo se mueve como al principio, ¿vio? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso no le vamos a decir a los hermanos legalistas eso, pero sí a aquellos que los tienen cautivos ahí, ¿no?
A ellos sí, si el Espíritu Santo nos da. Porque no es cuestión de andar lastimando a todos. Cuando uno es guiado por el Espíritu, uno se da cuenta. Dice, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado y de la doctrina del Señor. Fíjese, eso también tenemos que retener. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Permaneciendo en la palabra. Yo estoy persuadido tanto en mi corazón que no necesito orar y ayunar como lo hacíamos en el legalismo para ser lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que no hay que ayunar y orar, se entiéndase, sino que yo creo que cuando uno permanece en la fe, en ese contacto con el Señor por medio de la fe, el Señor nos renueva con su Espíritu Santo. Por ahí yo voy por la calle con mi bicicleta y voy hablando en lengua. Y voy y hablo en lengua y después el Señor me da una buena venta. Dios me renueva con su poder. Eso cada tanto que usted sienta de parte de Dios hablar en lengua, hable. Pero no haga como hacíamos antes. Porque si no hay intérprete, dice, no, para que usted va a hablar en lengua en voz alta. No, usted hable en lengua en su espíritu. Porque es su espíritu quien está clamando por usted. No, para solucionar algún problema que usted tiene. O para darle más entendimiento, o para sanarlo de alguna enfermedad. Entonces el Espíritu Santo está gimiendo dentro de usted mismo. Porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo sabe. Entonces lo hace en el hablar en lenguas. Y vamos por la calle vendiendo, y vamos hablando en lengua, y gloria a Dios, y aleluya. Y hay que sacarse el sombrero, porque yo siento ese sentir. Me saco el sombrero porque dice que hay que tener la cabeza descubierta delante del Señor. Son cositas, ¿vio? Gracias le damos al Señor. Estemos nosotros o tengamos este conocimiento para ayudar, no para condenar, ¿no? Pero también tenemos que saber que necesitamos del Espíritu Santo, de su poder, porque van a haber muchos elimas con los cuales nosotros nos vamos a enfrentar y le vamos a tener que reprender duramente a ellos si el Espíritu Santo nos da, ¿no? Sin temor alguno, porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Nadie. Por eso, en esta semana, podamos nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hago, pastor? Mire, lo que Dios les dio a entender, usted manténgalo firme. ¿Cuánto le dio Dios? Y me dio todo el libro de Hechos, no. Si le dio todo el libro de Hechos, bien. Mantenga eso firme. Pero si le dio una frase, manténgalo firme a eso. Que no haya nada que lo haga retroceder de ahí. Manténgase firme y gócese por lo que Dios le hizo entender. Porque hay muchos hermanos que han pasado por este mundo, han estado 30, 50 años en el Evangelio y nunca lo entendieron. Pero a nosotros nos hizo entender. ¿Y por qué Dios me hizo entender a mí? Porque Dios mira nuestro corazón. Él ve que nosotros somos sinceros con Él somos sinceros. Y bueno, damos gracias al Señor. Podía haber seguido, pero voy a dejar acá nomás, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por YouTube. Vamos a subir esta prédica a nuestro canal. Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Usted suscríbase y denle like, pero sobre todo compártalo. Comparta la palabra para que otros la puedan también disfrutar. Padre amado, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la luz, Señor, que tú nos has dado para poder ver. Como dijo aquel, antes estaba ciego, pero ahora veo. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Estaba ciego, pero ahora vemos.
Ahora podemos ver, Señor, y podemos ver la justicia, y podemos ver nuestra verdadera identidad, Señor, que somos tus hijos, que no somos pecadores, Señor, y podemos ver también la carne, Señor, eso también vemos, pero sabemos que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque así dice tu palabra. Señor, no somos, Señor, ignorantes en cuanto al saber, hasta donde tú nos diste a entender, Señor. Abre los ojos del entendimiento de la iglesia. Bendice a los hermanos que están cautivos, que son sinceros, que te aman de corazón. Señor, permítelos que ellos puedan llegar a este lugar para poder ser perfeccionados por tu gracia. En el nombre de Jesús. Ahora acompaña a los hermanos, a las hermanas a sus hogares, Señor, y bendícelo en toda la semana. Bendice el regreso de la hermana Estela, bendice también a nuestra hermana Victoria y a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado.